Y el día de hoy tenemos como invitada especial a Lorena Naranjo Godoy. Ella es la directora nacional de la DINARDEP, a quien damos la bienvenida en esta mañana. Muy buenos días, muchísimas gracias Pedro por la invitación. Para nosotros es importante contar lo que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos se encuentra realizando en estos momentos, sobre todo respecto de un proyecto que fue presentado, que es el de protección de datos personales para todos los ecuatorianos. Lorena, antes de comenzar y hablar de ese proyecto, la mayoría de personas no sabe qué es la DINARDEP. ¿Nos puede explicar en breves rasgos qué es la DINARDEP y cuál es el propósito por el que fue creado? La DINARDAP es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, se encarga de presidir el Sistema Nacional de Registros Públicos. Este sistema lo que busca es garantizar seguridad jurídica, garantizar publicidad registral, porque lo que hace es dar las directrices y orientaciones necesarias para que los registros mercantiles, los registros de la propiedad en concurrencia con los municipios, puedan realizar su trabajo de forma eficiente, transparente y óptima. Ahora, también como preside el sistema, se encarga de lo que se llama o se denomina el sistema de interoperabilidad. ¿Qué significa este sistema de interoperabilidad? Significa que nosotros logramos que de las bases que existen en el Estado se cruce solo aquella información que la otra institución necesita, garantizando seguridad técnica, seguridad tecnológica y seguridad jurídica, para que ninguna institución más allá de lo que tiene derecho a consumir. Y por eso es que para nosotros era importante la Ley de Protección de Datos, porque estamos continuamente trabajando en cómo los datos de los ciudadanos pueden ser consumidos por otras instituciones para que eviten, por ejemplo, pedirle la cédula de identidad, porque el Estado ya tiene esa información, que no saque una copia de su papeleta de votación porque el Estado ya tiene, y con eso dar mejor servicios a los usuarios. Y estamos viviendo ya en la era digital, la cual incluso se ha visto exacerbada por este confinamiento obligado por la actual situación de pandemia. ¿Cómo podemos entender, licenciada, el asunto de que no podemos dar nuestros datos y ahora ya no podemos ir presencialmente, por ejemplo, a un banco? Tenemos que ir directamente al uso de nuestros dispositivos. Y nos piden, lo primero es, oiga, de su identificación. ¿Cómo podemos protegernos realmente y no caer en manos de estafadores? Porque escuchamos a diario decir, me hicieron una llamada al banco y al final no fue el banco el que me llamó fue un estafador y vació mi cuenta. ¿Podemos protegernos? Claro que sí. Bueno, en la Constitución del Ecuador, el artículo 19, el artículo 66, numeral 19, establece el derecho a la protección de datos personales. Este derecho, lamentablemente, desde el 2008 no ha sido pasado a una ley, y eso ha dificultado la protección y sobre todo ha dificultado los procesos de capacitación que todos los ecuatorianos deberíamos ya tener, ya deberíamos saber eso, para tener una cultura de protección de datos personales. Entonces, recién en estos últimos años hemos hecho un poquito de conciencia, pero ¿cuál es la realidad? La pandemia nos ha hecho dar un salto gigantesco en lo que es transformación digital y nos ha obligado a comenzar a utilizar canales digitales que no estábamos utilizando en la medida que lo estaba haciendo el mundo. ¿Y cuál es nuestra desventaja? Que no contamos con una normativa que nos garantice precisamente cómo esos responsables de tratamiento, los bancos, las aseguradoras, las universidades, las escuelas, la función pública, todos esos responsables de tratamiento que son los que realizan un manejo de esa información, tienen que cumplir una serie de principios, una serie de requisitos, obligaciones para garantizar que usted y yo estemos protegidos y que nuestros datos no sean mal usados. Pero además, también necesitamos nosotros como ciudadanos capacitaciones mínimas. Por ejemplo, saber qué es un phishing, cómo me pueden estar pescando como incauto, porque esa es la traducción del phishing, para que yo entregue mi información a personas malintencionadas. Entonces, como desde nuestros niños, desde los trabajadores en sus oficinas, no importa que sea sector público o sector privado, deberíamos estar constantemente siendo capacitados en cómo tener seguridad en nuestros dispositivos, cómo identificar falsos perfiles, cómo evitar que nos llegue información no deseada, porque está volviéndose parte de nuestra vida y por lo tanto, así como
cómo nos capacitan y nos orientan en otras cosas a los adultos, y así como forman a los niños en escuelas y colegios en temas generales, tenemos que comenzar a educarnos también en protección de datos personales, porque este es el mundo que estamos viviendo. Luisa, pero ¿cómo garantizamos que esto se lleve a cabo de manera correcta? Y sobre todo tomando en cuenta el trabajo y la responsabilidad que tienen las grandes instituciones. Hablemos de los bancos. Ha habido casos que los bancos de nuestro país han sido hackeados y han hecho mal uso justamente, o se han tomado, han usado los fondos de las personas que han tenido ahí depositados. Actualmente, ¿cómo se encuentra el sistema de estas grandes empresas? Ellos ya tienen una garantía de que sus datos de sus clientes, sus dineros, toda la información que tienen de ellos, no corra peligro de que entren estas mafias, porque son ya, esto no lo hace una persona, no es un hacker a nivel personal, se hablan de mafias internacionales que hackean los datos para hacer usufructo del dinero de otros. Efectivamente, estamos viendo que hay dos elementos aquí en juego. Las bases de datos están dentro de sistemas informáticos o son parte de infraestructuras tecnológicas. Y no hay infraestructura tecnológica segura. Todo es posible de ser hackeado. Por ejemplo, la NASA, el día de ayer, hasta los principales exponentes a nivel mundial de tecnología fueron hackeados. O sea, nunca vamos a poder decir hay tecnología que no es posible que sea hackeada. Lo que sí hay cómo y lo que sí se debe trabajar son en todos los niveles de seguridad que se deben garantizar para que ese hackeo cause el menor daño posible, si es que llegase a producir, o para que los hackeos no se produzcan en un volumen grande y por lo tanto sea excepcional ese hackeo. Que ese es un elemento de la protección de datos, que es la seguridad. Es uno de los principios de la protección de datos personales, la seguridad de la infraestructura tecnológica donde están alojados esos datos. El otro elemento, y es el que tenemos que trabajar y en el que hay que enseñarles a nuestras empresas, enseñarles a nuestras instituciones públicas, porque como no ha habido ley, no ha habido la obligación de cumplir todas estas normativas, lo que hay que hacer es cumplir con principios, como por ejemplo el de consentimiento informado. Porque a usted le llaman de un banco a decirle para qué van a usar su información. Le llaman de una aseguradora para comentarle cuál es la finalidad del tratamiento con el cual van a procesar los bancos. Porque, por ejemplo, estoy viendo un mensaje que es solo un formalismo. No es así. No se están cumpliendo con los principios que protegen información. Apenas se cumple con un principio que es la seguridad. Hay otros principios como la calidad del dato. En el Ecuador no hay una normativa que establezca cuáles son los elementos para determinar que un dato es exacto, es veraz y que cumple con la finalidad, cuáles son los criterios de actualización. Y por lo tanto, ¿cómo yo garantizo que usted no tiene una condición de deudor cuando sí la tiene o viceversa? Y si, por ejemplo, en una base de datos está constando con una categoría que no es asignable a usted porque el dato no ha sido revisado con estos criterios de calidad y por lo tanto le puede estar causando un perjuicio porque por esa categorización no puede tener acceso a un derecho, por ejemplo, a la educación o el acceso a un crédito. Todo ese otro ámbito, porque nos hemos preocupado de la seguridad, pero no nos hemos preocupado de los otros principios que garantizan que usted, como titular del dato, yo como titular del dato, estoy siendo protegido con toda esta información para que no se vulneren otros derechos fundamentales que no están directamente relacionados con la parte técnica o de la infraestructura, sino que están relacionados con lo que usted es en su relación virtual o con lo que nosotros definimos el dato somos nosotros mismos. Dentro de este contexto, licenciada, ¿la DINARDAD qué es? ¿Es una institución que da recomendaciones o tiene también atribuciones para obligar, en este caso, a que las instituciones involucradas con el uso de los datos de todos los ecuatorianos se vea obligada a hacer uso de estas recomendaciones? Lamentablemente, nosotros somos un responsable más de tratamiento. Y es porque somos un responsable más de tratamiento que propusimos la normativa. Porque si bien yo tengo una ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos donde me da ciertas orientaciones, no tengo una normativa que me diga, como sí hay en toda la región, porque solo hay 3 países en la región que no tenemos ley de protección de datos personales: Bolivia, Venezuela y Ecuador.
Estos 3 países no tenemos y por lo tanto además estamos en situación de desventaja con nuestros vecinos Perú y Colombia que ya manejan, por ejemplo, en la producción de softwares, en la producción de servicios digitales, en el intercambio de información, criterios de protección. Y este tema que a nosotros nos interesaba como institución, porque nosotros manejamos la interoperabilidad y tratamos de garantizar, teníamos que hacerlo invocando directamente la Constitución y los estándares internacionales, porque no había normativa en el Ecuador que nos permita establecer, por ejemplo, cuáles son los criterios aplicables para que usted tenga derecho a acceso de información, rectificación, cancelación, supresión, que son derechos que son parte del derecho a la protección de datos personales, pero que aquí, por ejemplo, no se efectivizan y que para hacerlo necesita usted utilizar una acción constitucional que es el habeas data, pero el habeas data solo funciona cuando yo ya he recibido el daño, cuando ya me han transgredido, no tiene parte preventiva. ¿Y qué significa que no hay prevención? Creo que se cortó un segundo. Sí. Como les comentaba, lo que pasa es que como solo hay esta acción constitucional, el daño ya tiene que haberse producido, cuando esto tenemos que hacerlo antes de que el daño se produzca. ¿Qué quiere decir? Que hay que estar constantemente revisando si esas bases de datos están cumpliendo la finalidad o si me pidieron a mí el dato para sistema bancario y terminan usando el dato para venderme productos que yo no he pedido, o si es que me pidieron información para darme un servicio universitario porque estoy estudiando y de pronto me llegan productos que yo no he pedido del servicio bancario. Y estos son solo usos no autorizados. Pero ¿qué pasa cuando esa información en realidad está siendo usada para no permitirme el acceso a un seguro? ¿Por qué? Porque en alguna base de datos consto con una enfermedad que no tengo o con una enfermedad que yo ni siquiera sé que tengo, porque la base de datos está almacenando información que yo desconozco. Y es por eso que entra el derecho a la protección de datos personales para anticiparse y prevenir los daños que puedan causarle a usted o a cada uno de nosotros antes de que efectivamente se materialice en impedirle que usted tenga el ejercicio de su realidad o de sus derechos fundamentales. En Europa, por ejemplo, se está discutiendo ya a estas alturas, mientras nosotros aquí estamos apenas tratando de aprobar el proyecto de ley, se está discutiendo en Europa sobre inteligencia artificial y algoritmos que vienen cargados con perjuicios desde el diseño, que es parte de la ley de protección de datos personales en estadios más avanzados como los europeos, en donde, por ejemplo, un algoritmo puede estar sesgándole por su raza, por su condición económica, para no permitirle lo que habíamos conversado, que usted, por ejemplo, entre a estudiar a una universidad o entre a estudiar o tenga un perfil económico o tenga acceso a un trabajo, porque le hacen un análisis previo y en ese análisis previo incluso pueden prever o proyectar que usted no va a ser tan justo o tan recto en su proceder cuando usted no ha hecho todavía nada, sino que estos algoritmos trabajan de tal manera que predicen hasta lo que va a ser. Entonces, ese es el mundo al que nos estamos enfrentando ahora mismo, un mundo donde todo está digitalizado y su información es parte de este perfil que tiene que usted comenzar a conocer para que no sea mal usado. Lorena, entonces lo que se está configurando aquí es una falta de normativas, de leyes para hacer efectivo esto. ¿Cuál es el proyecto de ley que ustedes están persiguiendo? Puntualmente, ¿cuáles son las principales aristas que quieren cambiar esta situación aquí dentro de nuestro territorio? Bueno, nosotros presentamos el 19 de septiembre del 2019 el proyecto de ley de protección de datos personales a la Asamblea. Fue un proyecto discutido a nivel nacional con todos los expertos y además responsables de tratamiento más importantes. Y además se estableció muchos canales de difusión para que la ciudadanía también tuviera acceso. Fue presentado efectivamente y ya está en elaboración del informe de primer debate. En este informe, en este proyecto, están participando igual en la primera mesa exponentes internacionales, ha habido representantes de Europa, hay el representante de
el ex secretario de relator de libertad de expresión, Frank LaRue, es parte de las mesas. Todo esto ya está llevándose a cabo dentro de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional y nos dijeron que hasta finales de julio ya estaría el informe para el primer debate. Y es importante insistir en que hay que ser céleres en el tratamiento de esta normativa, porque ahora mismo, con toda esta exponenciación que hemos tenido nosotros del uso de plataformas. Estamos usando plataformas de teletrabajo, de teleeducación para nuestros niños, estamos usando más comercio electrónico que antes no usábamos, estamos usando más sistemas bancarios digitales que antes tampoco que usábamos en el volumen que estamos usando, estamos usando servicios digitales públicos que ahora muchas instituciones públicas han tenido que comenzar a ofertar sus servicios digitales, y todo esto significa que hay una recolección masiva de datos. Y en esa recolección masiva de datos es importante que ya se comiencen a practicar esta serie de principios y se cumplan esta serie de derechos que son parte del derecho a la protección de datos personales para que esta información sea usada de forma positiva, nos sirva para mejorar nuestras relaciones, establecer una relación de confianza entre el Estado y el ciudadano, entre el proveedor y el consumidor, que podamos tener la tranquilidad de entregar mis datos de tarjeta de crédito porque sé que no van a ser mal usados o que no va a haber un empleado que se vaya llevando esa información, porque va a haber una serie de filtros y una serie de responsabilidades en el caso de que no se cumpla. Porque lamentablemente ahora mismo, con alguno de los casos o alguno de los ejemplos que pasó el año pasado con Novastrat, que es uno de los casos más graves de exposición de información de nosotros, ¿cuál es el problema? Que no hay cómo sancionar, que ahorita se está siguiendo un juicio penal para ver si es posible establecer responsabilidades, pero ¿cuál es la realidad? Que ya hubo una exposición de nuestra información y no hay normativa que permite establecer un control eficiente y establecer responsables que asuman que lo que hicieron no estuvo ceñido a la ley. Lorena, también otra cosa muy importante, dentro de todo este contexto de la información, ¿cuáles son los límites? Me refiero a los límites entre lo aceptable y lo inaceptable en el manejo de la información. Porque, por ejemplo, se habla mucho que hay que proteger los datos, pero al mismo tiempo mucha parte de la población demanda de que si ya tenemos este cruce de datos, sobre todo en instituciones gubernamentales, ¿por qué no utilizarlos, por ejemplo, para detectar a las personas que están incurriendo en actos ilícitos? Y ahí muchos dicen, no, es que estarías violando la privacidad. ¿Es creíble esto? ¿Es realizable aquello? ¿O tendrían que ese tipo de investigaciones realizarse por otros medios? Efectivamente, esta es la problemática real de la falta de normativa, que la gente no sabe hasta dónde puede avanzar con el tema. Si lo que está haciendo está bien o si lo que está haciendo está mal. Cuando hay una normativa clara, se establece que la forma en que yo puedo usar los datos personales es por autorización legal o por autorización del titular o por orden judicial. Y por lo tanto, en estos tres elementos, yo puedo trabajar y procesar los datos o la información para dar servicios. Uno de esos servicios, por ejemplo, es interoperabilidad, el intercambio de información. Ahora bien, desde la otra perspectiva, que es la perspectiva de investigación, los fiscales, los persecutores de las causas penales, policías, peritos, etcétera, por ejercicio de sus trabajos y ejercicio de sus funciones, tienen la posibilidad de acceder a información personal para exclusivamente la finalidad de investigación. Y eso podrán hacerlo en el proceso penal, en la indagación previa, por ejemplo. Precisamente para esa finalidad específica, que está amparada en la ley, porque estas personas tienen posibilidad de hacer o cumplir su trabajo, y para cumplir su trabajo necesitan hacer esa información, lo que verifica es que, así como todos los derechos fundamentales, cuando hay otro derecho fundamental en juego, que en el caso de quienes realizan esta investigación es la seguridad, es la tutela judicial efectiva, se ponderan los dos derechos y prima el un derecho por sobre el otro.
Y por lo tanto, estas personas pueden hacer su trabajo siempre y cuando se refiera solo a eso, no se trate de difusión en redes sociales o, ¿cómo se llama?, o denuncias anónimas, sino se trate del cumplimiento de sus funciones dentro de su trabajo de investigación para establecer responsabilidades penales. Y en ese caso específico pueden usar todos estos mecanismos de investigación de los datos personales sin ninguna dificultad más que el cumplimiento de lo que ya establece la propia normativa, que en este caso es autorización de juez o autorización de autoridades pertinentes dependiendo del nivel de intervención de los medios tecnológicos, por ejemplo, interceptación. Lorena, y mire, y aquí se ha dado un hecho, bueno, no tan inusitado, pero a lo mejor más exacerbado cuando comenzó la pandemia. Y fue justamente el compartir imágenes de personas que, por ejemplo, ingresaban enfermas de COVID, personas que se estaban muriendo, las famosas imágenes de las personas muertas en las morgues. No hay sanción para todo este tipo de información que fue compartido por las pseudos medios de comunicación. Se puede hacer esto libremente, no hay una protección justamente de la privacidad de las personas y cómo se ha vendido la desgracia de tanta gente afectada por esta pandemia actualmente. Efectivamente, parte de nuestro mal manejo de datos personales es precisamente esta difusión masiva que hacemos de la información, que es parte de nuestro desconocimiento de la cultura de protección. Sobre protección de datos personales se dice que es un tema que abarca a todos los actores. Esto quiere decir que somos corresponsables, empresas privadas, empresas y funciones y entidades públicas y también el ciudadano. Creo que tenemos un problema en la conexión con Lorena Naranjo. Ella es la directora nacional de la DINARDAD. Y ellos lo que están buscando es, como lo decían, la protección de los datos. Es algo tan importante, porque miren lo que comentábamos, ¿no? Desde que comenzó esta pandemia, comenzamos a recibir una ola de información, muchas de ellas de carácter, por decirlo así, perjudicial para quienes están involucrados. Personas que se les acusa de tal o cual cosa, sin saber a ciencia cierta si esta información es real. Ya tenemos nuevamente conexión con Lorena. Lorena nos estaba explicando este asunto. Perdón, internet siempre es un problema. Entonces, como les contaba, efectivamente la corresponsabilidad es de todos y parte de tener cultura de protección de datos personales es que yo debo comprender que incluso si comparto información, yo debo primero garantizar la fuente. Es decir, verificar si ha sido emitida por una fuente confiable y con eso hacer un compartir. Estamos teniendo problemas con la transmisión con Lorena Naranjo, la directora nacional de la DINARDAD. Y miren, y seguimos con esta cuestión de la protección de datos importante. Pero miren, no solamente de los datos personales, ¿no? El hecho de compartir la fotografía de una persona también podría perjudicarla. Ya estamos nuevamente con Lorena. Seguimos con los problemas, esperamos que ya no tengamos más problemas de conexión. ¿Le escuchamos, Lorena? No, parece que sigue todavía con problemas. Entonces, miren, se ha exacerbado, se ha hecho un muy mal uso de las redes sociales y entre comillas han aparecido, decíamos nosotros, estos pseudos medios de información. ¿Y por qué decimos pseudos medios de información? Porque hasta su presentación como tales ha sido poco formal. Porque hemos visto el informativo Patito, el informativo Cachito. Imagínense, ya desde el momento que usted encuentra un medio de información, que el nombre ni siquiera es formal, a uno lo hace dudar. Sin embargo, eso no ha evitado que sean compartidas informaciones falsas. Datos falsos de muertos, datos falsos de personas contagiadas por el COVID-19 y, como decíamos, vendiendo la desgracia de ecuatorianos que en muchos casos han sido afectados de manera terrible con muertes de sus seres familiares y de sus seres queridos. Imagínense, la normativa es importante, lo que nos estaba explicando aquí Lorena es importante porque mientras no tengamos una normativa que nos proteja, literalmente se puede hacer lo que les da la gana. Nuevamente estamos con Lorena, esperamos que ya no se nos corte la transmisión. Ya me prestaron un internet. Perfecto. Entonces,
como le comento, efectivamente, en este difundir contenido íntimo, estos videos de otras personas, nosotros estamos causando un daño. ¿Por qué? Porque estamos difundiendo información de otra persona respecto de sus relaciones sexuales. Y no entendemos y no comprendemos que nuestras acciones también tienen repercusión y que esa repercusión puede ir, como pasa en otros países, estableciendo responsabilidades civiles. Una responsabilidad, por ejemplo, para una indemnización cuando se ha creado un video, se ha generado una información y se ha difundido de forma masiva. Y eso puede estar solucionado desde la perspectiva de procesos de indemnización. Pero además, el COIP, el 178, establece un tipo penal que se llama violación a la intimidad, donde lo que justamente está tratando es que quien crea ese contenido o quien fue parte de ese contenido y lo difunde, o aquella persona que tuvo contacto y hace la primera difusión, sea sancionado penalmente. Pero llegar a esto significa que nosotros no tenemos cultura de protección, que nosotros no comprendemos la importancia de esta difusión masiva y los daños que pueden causar a nivel masivo a toda la persona, pero también a las personas cercanas a ese individuo. El chisme de antaño que teníamos en los pueblos, donde solo se sabía en el pueblo, esa persona podía rehacer su vida yéndose a otra ciudad. Actualmente, Internet lo sabe todo, y entonces el daño que se produce a ese individuo y a su familia o a sus conocidos es abrumador. Por lo tanto, hay que trabajar en prevención. Y para eso es importante una normativa, para obligar a que exista educación digital en nuestros jóvenes y nuestros niños, a que aprendan que no deben tomarse fotos de contenido íntimo, que deben cuidar su reputación en línea, a que aprendamos nosotros a los adultos a guiar a nuestros hijos para enseñarles que ese tipo de contenidos no se debe desarrollar porque tienen que ellos también proteger su identidad digital. A construir entonces elementos suficientes como para que en conjunto podamos lograr un Internet sano y seguro y constructivo, donde todos podamos interrelacionarnos de forma segura. Y ahí también la corresponsabilidad de las otras instituciones que deben aprender a determinar qué contenido es un ejercicio de la libertad de expresión porque muestra información de interés público y qué contenido, como por ejemplo un video de contenido sexual de carácter íntimo de una persona, no debe ser difundido porque esa persona ni es una persona de interés público, ni es una persona que esté manejando fondos del erario público, y entonces se debe respetar su dignidad y no se debe publicar esos contenidos sexuales para su masiva difusión. Y Lorena, y usted nos hablaba antes acerca de estos famosos algoritmos computarizados, para que la gente lo entienda mejor. Son programas que se crean para que si usted entra en una página y de acuerdo a sus preferencias, crean un perfil de cada uno de nosotros. Y de acuerdo a eso dicen, venden esa información a grandes corporaciones para que literalmente a usted le digan qué comer, qué consumir y dónde gastar su dinero. Tenemos actualmente protección de eso y sabemos que esto es manejado por grandes corporaciones y que lo están haciendo en países desarrollados. En un país, por ejemplo, como el nuestro, que no tiene con esas mismas ni herramientas económicas y mucho menos las tecnológicas. En el último informe del Foro Económico Mundial se hace mucho hincapié en lo que usted acaba de decir, que hay que comenzar a desarrollar destrezas y habilidades dentro de los profesionales y dentro de las empresas de cada país para no ser únicamente consumidores de productos que ya vienen con todos estos algoritmos que usted acaba de señalar, sino que nosotros seamos capaces, de estos pequeños países como el Ecuador, seamos capaces de obtener el valor del dato de forma directa, de además producir bienes y servicios, softwares, programas, en que puedan hacer un adecuado uso de la información y hacer algoritmos eficientes que se puedan usar por nuestra ciudadanía para que se garantice una producción nacional, un desarrollo de nuestros técnicos y evitar lo que se llama ahora el coloniaje digital. Así como nos colonizaron
a toda América Latina y nos tenían únicamente como productores de materia prima, mientras allá hacían los vestidos, las ropas y desarrollaban el producto industrializado. Es obligación, a través de estas normativas, desarrollar los criterios mínimos necesarios para que no nos pase lo mismo desde el aspecto digital, para que tengamos las habilidades, las destrezas, para que nos formemos, para que nuestra sociedad pueda usar de forma adecuada, de tal manera que también seamos productores, no solo consumidores y no solo proveedores de información nuestra, sino que podamos funcionar en esta nueva economía digital con nuestros propios productos y servicios. Damos un saludo a todos los amigos televidentes que nos están viendo en todos los puntos de nuestro país, Ecuador. Pero también a quienes están sintonizándonos en Estados Unidos, Perú, España, Italia, Alemania, México, Panamá, Rusia. Y miren, el día de hoy también nos están viendo desde Taiwán. Lorena, ya para terminar, ¿hay perspectivas de que esta ley tenga un fin próximo, que se la apruebe para que podamos de alguna manera ya tener mecanismos de protección y que nuestros datos no sean aprovechados por personas que quieran perjudicarnos? Efectivamente, sabemos que la Asamblea está tramitando este texto. Es importante que ya cuando llegue al Pleno se priorice, se entienda que uno de los pilares fundamentales para procesos de transformación digital, no dicho del Ecuador, no dicho de nosotros, sino a nivel mundial, producto de la experiencia de aquellos países que ya han hecho estos esfuerzos, es normativa que garantice cómo se va a manejar el dato de las personas en los diferentes sistemas y en los diferentes trabajos que los responsables hagan. Y por eso es fundamental que nosotros podamos entrar en esta economía digital, podamos entrar en esta transformación digital de forma clara, transparente, garantizando derechos humanos, porque nuestra Constitución nos exige que siendo nosotros titulares de los datos, se nos proteja a nosotros, porque es nuestra manifestación virtual. Entonces, esperamos que la Asamblea lo trate pronto y por eso estamos haciendo esta serie de conversaciones para informarle a la ciudadanía la importancia de esta normativa, que parece un poco etérea, pero que el que es responsable del tratamiento, el que maneja datos, necesita regulación que le determine cuál es el marco donde puede moverse, qué puede hacer y qué no puede hacer, porque si traspasa ese marco, está haciendo un uso inadecuado y está poniendo a personas que somos titulares de la información en un riesgo innecesario, o incluso nos puede estar hasta perjudicando. Y por eso, aunque parece una normativa orientada solo a un grupo de responsables de tratamiento, en realidad el beneficio es para todos los ciudadanos ecuatorianos, porque ese grupo de responsables de tratamiento, al cumplir esas disposiciones, nos está garantizando a todos los que somos parte de los servicios o que usamos sus servicios digitales y que, como comenzamos al principio de esta conversación, ahora está masificado por la pandemia, porque todos nosotros estamos usando estos servicios. Muchísimas gracias, Lorena, por el tiempo que ha deferido para nosotros y por habernos informado de los peligros que tenemos actualmente por la falta de regulación de los medios, en este caso los medios digitales. Muchas gracias y esperamos contar con su presencia en el futuro próximo. Que tengan un excelente día.